cadena de transporte de electrones, ¿no? De eso estoy casi segura que sí. Vamos a verlo y ya solo vamos a dar un repaso y les hablo un poco de esto. In the membrane, there's the stalk, including the delta and the B subunits. The alpha subunits are shown in light pink. The beta subunits are magenta. That cells in the middle, the central stalk is rotating. The B subunit stabilizes the hexamer. All eukaryotic cells, from yeast to those that make up the human body, contain membrane-bound organelles with specialized functions. Mitochondria are double-membraned organelles that harness most of the energy that cells need to grow and reproduce. Nearly all of this energy comes from reactions that take place at the inner mitochondrial membrane. One of the key roles of this membrane is to act as a barrier to positively charged particles called protons, thus allowing a concentration gradient to be maintained where the intermembrane space has far more protons than the matrix. The membrane also contains a large protein complex called the F1-F0 ATP synthase, which uses the proton gradient to drive the synthesis of ATP molecules. These ATP molecules ultimately provide the energy for most of the cell's reactions. Just as man-made power plants produce electrical energy by using the flow of wind, water, or steam to rotate a turbine, the synthase makes ATP by using proton flow from one side of the inner membrane to the other to rotate protein subunits. If there is no proton gradient, synthase subunits stop rotating, and the cell can quickly become starved of energy and die. Therefore, the protein complexes and small molecules that establish this gradient and maintain it play an essential role in the life of the cell. At the heart of this system are 4 protein complexes, numbered 1 through 4. Complexes 1, 3, and 4 directly pump protons from the matrix into the intermembrane space. Complex 2 does not directly pump protons, but it does promote proton pumping in complexes 3 and 4. Proton pumping requires energy, and the 4 protein complexes get this energy by transferring electrons through a series of coupled reactions. This linked process of electron transport is why the 4 complexes are collectively referred to as the electron transport chain. Let's focus on complex 1.
A byproduct of sugar metabolism called NADH deposits two high-energy electrons in complex 1, where they are passed along a chain of redox centers. Redox centers are clusters of atoms that have different affinities for electrons based on their unique atomic configurations. Let's closely consider a pair of redox centers to reveal two reasons why an electron moves from the top redox center to the bottom. First, the bottom redox center has higher affinity than the top one. Second, the distance between these adjacent redox centers is ideal for an electron jump to occur, which explains why electrons typically don't bypass the bottom. A small amount of energy is released each time an electron is passed between redox centers. Complex 1 harnesses this energy across all the redox centers and uses it to pump protons. The last redox center in complex 1 donates 2 electrons to a coenzyme Q molecule. Complex 2 is similar to complex 1 in 2 important ways. First, high-energy electrons also enter complex 2 via a byproduct of sugar metabolism, although here the molecule is FADH2. Second, complex 2 also transfers electrons between several redox centers before donating them to coenzyme Q. One major difference, however, is that complex 2 does not use the energy liberated to pump protons. Coenzyme Q molecules from complexes 1 and 2 donate their electrons to complex 3. One electron is recyclable and can re-enter complex 3 later, but the other passes through 2 redox centers before reaching cytochrome C. Cytochrome C carries the electron to complex 4. The electron transport chain ends in complex 4, where a series of reactions involving 4 electrons converts a molecule of oxygen to 2 molecules of water. The proton gradient is strengthened because 4 protons from the matrix are incorporated into water molecules, and another 4 are pumped into the intermembrane space. In the absence of oxygen, the electron transfer comes to a halt, meaning that ATP synthesis also stops. Indeed, the reason we breathe oxygen is so that it can serve as the final electron acceptor at the end of the electron transport chain. In this animation, we have explored each protein complex in isolation, but in reality, they are very densely packed. Together, they effectively make the entire surface of the inner mitochondrial membrane a giant cellular power plant. Cuando el video dice que funciona como una máquina o que están en toda la superficie, quiere decir que trabajan de forma acoplada. Quieren decir que es toda una cadena de producción importante y que sin una no trabaja la otra. Por el contrario, son complejos que trabajan siempre juntos, tanto los 4 de la cadena de transporte de electrones como la fosforilación oxidativa. Voy a cerrar aquí y vamos a el importante. Si bien la cadena de transporte de electrones lo que hace es lograr generar esta fuerza protomotriz en donde la energía se va acumulando al pasar cada uno de los complejos, pues bueno,
El último complejo, que es la ATP sintasa, es la responsable de la síntesis, ¿ok? Que es la síntesis del famoso ATP. Después de que utilizamos todos los electrones y que protonamos el espacio intermembrana, pues bueno, algo se tiene que hacer con todo aquello que va quedando en el espacio y tiene que regresar por una fuerza quimiosmótica o bien por una fuerza de gradientes de concentración, que es lo que vamos a ver ahorita, nada más la ATP sintasa. We are looking at the turning gamma subunits and the epsilon subunits, and there's the C ring in the membrane. The F1 complex is outside of the membrane, while the F0 complex is embedded in the membrane. There's the stalk, including the delta and the B subunit. The alpha subunits are shown in light pink. The beta subunits are magenta. In the middle, the central stalk is rotating. The B subunit stabilizes the hexamer, which means that the hexamer can't rotate. We'll now look at a rendering of known structural states and the conformational changes that are happening. The beta subunits are seen as a ribbon diagram. The ADP and inorganic phosphate diffuse into the active site, and the ATP has just been released. And simultaneously, the conformational change occurs in the beta subunit. If we zoom into the active site, we can see the molecular structure of the substrates and the chemical reaction. Here is ADP with its two phosphates. They are all held in place by a network of hydrogen bonds mediated by the amino acids in the folded structure of the beta subunit. Hydrogen bonds stabilize the base and the sugar, but really primarily the base. There's also a magnesium ion that plays a critical role in not just stabilizing, but also neutralizing the charge of the phosphates. Notice the conformational changes that are happening when the inorganic phosphate comes in. There is the promotion of a planar transition state. Synthesis of a new phosphodiester bond is catalyzed, and then the subunit switches to the open conformation. Upon this reconfiguration in the beta subunit, ATP is ejected from the active site. The enzyme then resets and restarts the synthesis of another ATP molecule. This is a summary of the events at the active site. It is also intriguing just how the C ring rotates. We can start with the analogy of a water wheel. We can easily grasp the idea of how a water wheel rotates. It's driven by the flow of water, allowing the wooden fins to go in a particular direction. Thus, the rotation happens in a specific direction. If the water was to flow in the opposite direction, you would see rotation of the water wheel in the opposite direction. Here we see the C ring and the A subunit. We don't know the full structure of the A subunit, but we know that there's an access channel for protons on the A subunit right in the intermembrane space. And there's a separate egress channel for protons on the matrix side. In this animation, you see protons flowing out from an interface between the C ring and the A subunit. But what drives the specific direction of this rotation? For example, if we were looking down, it is always a counterclockwise rotation. Why and what drives that? On each of the C subunits within the C ring, there is a proton binding site. Notice the high concentration of protons on the intermembrane side and their flow to the lower concentration on the matrix side. Protons load from the highly concentrated intermembrane side onto the C subunits, and they are released on the matrix side where the concentration of the protons is low. But why can't protons go around the other way as well? In principle, just as in the water wheel analogy, the C ring should be able to rotate in either direction, shouldn't it? There are two interconnected reasons for this unidirectional movement. The amino acid side chains in C subunits would repel the bound proton, so that when a proton loads from the intermembrane side, the C ring cannot rotate back in the opposite direction because it is energetically unfavorable. Rotating counterclockwise, on the other hand, is energetically favorable because there are no repulsive interactions. Remember, there's a concentration gradient that favors binding of protons on the intermembrane side and the release of protons on the matrix side. So in summary, the proton gradient determines the direction of the rotation,
every movement in the counterclockwise direction of the C ring. This avoids unfavorable interactions with the amino acid side chains of the C ring. Muy bien. Todos lo habíamos visto, ese es el Maggie. Vamos a ver. De los 4 complejos, y esta es una pregunta más para ver si llegamos un poquito a la comprensión. De los 4 complejos, ¿cuál es el propósito de explicar esto? Bueno, ¿por qué tenemos que explicar cómo funciona la cadena de transporte de electrones? Porque tenemos que comprender que todos aquellos productos que salen de la glucólisis y todos aquellos productos que son parte del ciclo de Krebs o del ciclo de los ácidos tricarboxílicos por una ficha de energía, y esta ficha de energía es el ATP. Ahora, vamos a ver si llegamos todos al mismo punto. Tenemos 4 complejos. Los complejos, su propósito es obviamente el transporte electrónico gracias a estas coenzimas que se encuentran en el espacio intermembrana. Eso quiere decir en la parte interior de la membrana tienen la característica de ser hidrofóbicos porque todo lo que está dentro de esta bicapa tiene la característica de ser apolar. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿los 4 complejos son capaces de enviar protones al espacio intermembrana? ¿No era el 1, 3 y 4 nomás? ¿Y el 2 solo... como para motivar a los 3? No. Ok, lo primero es cierto. Solo el 1, el 3 y el 4 son capaces de mandar protones al espacio intermembrana. ¿Y qué pasa o qué tiene de diferente el complejo 2? El 2. Que no atraviesa completamente la membrana. Que no atraviesa completamente la membrana. Ok, en el complejo 2, ¿qué molécula puede donar sus electrones? O sea, ¿quién le dice, ok, aquí puedes entrar y donar, cambiar tus electrones para que tengamos ATP? ¿Cuál es esa molécula que puede entrar a través del complejo 2? ¿Quiénes entran a nivel de complejo 1? ¿Qué entra a nivel de complejo 1? Mejor, si me muevo un poquito, nos acordamos. ¿El ATP? No. El ATP no puede entrar porque el propósito de la cadena de transporte de electrones junto con el complejo ATP sintasa, el propósito es generar ATP, pero para generar ATP algo tiene que entrar y hacer el intercambio. ¿Quién entra a nivel de complejo 1? La NADH. El NADH, muy bien. Y este sí es capaz de mandar protones al espacio intermembrana. El complejo, a nivel de complejo 2, ¿quién entra? El FADH. El FADH, exacto. Y el FADH manda sus electrones y protones a través de la ubiquinona y sí expulsa protones, pero lo hace gracias al complejo 3. ¿Ok? Ahora, esto sigue una reacción. Acuérdense que todo aquello que está acá es una fuerza protón motriz. Porque motriz quiere decir motricidad.
todo está siendo bombeado, ¿ok? Ahora, ¿de dónde viene este NADH y este FADH? Por ejemplo, el NADH, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo obtenemos NADH? Del ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs, muy bien. ¿De qué más? ¿De dónde podemos obtener de los ciclos que hemos visto hasta ahora NADH? La glucólisis. De la glucólisis, muy bien, es correcto. ¿Y el FADH de dónde lo obtenemos? Ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs, muy bien. Todo esto lo tenemos que cambiar por energía. Entonces, lo que necesitamos es lograr una oxidación. Por eso se llama fosforilación oxidativa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos oxidando porque si ven aquí estamos perdiendo. Acuérdense que oxidar es perder, reducir es ganar o aceptar. Y lo que pasa a nivel de complejo 3 y de complejo 4 es que, por último, el oxígeno logra reducirse. El oxígeno es el último aceptor de esta cadena y forma agua. Ahora, ¿de dónde vienen todos estos hidrógenos? Porque hemos estado haciendo reacciones redox, ¿ok? Ahora, en particular, como vieron en el video, todos los complejos trabajan pues a través del tráfico de electrones que pasa en medio de la membrana, pero también de estos gradientes de concentración en donde hay una fuerza dentro de estos tres complejos que expulsa la parte protonada, ¿no? Aquí nos estamos oxidando y el hecho de que quede todos esos hidrógenos en el espacio intermembrana es porque va a favorecer, es una reacción acoplada para que suceda la fosforilación. La fosforilación es la síntesis de ATP y la síntesis de ATP solo la puede dar el complejo ATP sintasa, ¿ok? Hay que recordar también que cada uno de los complejos funciona con sus cofactores y coenzimas. Por ejemplo, el complejo 1, ¿quién lo ayuda a transferir electrones? Lo ayuda el FMM, que es una coenzima que viene de unas vitaminas como las flavinas y los centros sulfoférricos, ¿no? Luego tenemos a un complejo 2 que ¿quiénes lo ayudan a hacer todo esto? ¿Nos acordamos un poquito? El 2, recuerden, por el 2 siempre va a entrar el FADH2, se va a oxidar, o sea, va a seguir perdiendo, miren cómo va perdiendo sus hidrógenos, y estos hidrógenos, por una fuerza, porque se van acumulando, por una fuerza protón motriz, de motricidad, va a pasar al otro lado, ¿ok? Como se está oxidando, están perdiendo estos hidrógenos se tienen que pasar al espacio intermembrana por una fuerza protón motriz que los impulsa a realizar este tipo de actividades, ¿ok? Ahora, el complejo 2, que es un complejo que tiene succinato como mediador. ¿Por qué succinato? Porque el succinato es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs que dan lugar a la síntesis de FADH, ¿ok? Este complejo también utiliza los grupos sulfoférricos, pero utiliza al citocromo B, ¿ok? El complejo 3 también utiliza los centros de hierro y azufre,
pero utiliza tanto al citocromo B como al citocromo C. El citocromo B, como veíamos en el video, voy a poner B, existen varios, ayuda o promueve a la transferencia de electrones. El tráfico de electrones está pasando a través de la membrana, de la parte apolar, ¿ok? Entonces, el complejo 4, que ya es solo está utilizando el citocromo C oxidasa como el traficador, como este individuo que está pasando los electrones a ese complejo, utiliza cobre, ¿ok? ¿Por qué utiliza cobre? Porque necesitamos oxidar al oxígeno y cuando lo oxidamos hay una reducción y la reducción da lugar a una molécula de agua. Ahora, en el espacio intermembrana, pues se quedaron todos los protones, ¿no? Se quedaron todos los protones. Aquí está el complejo 1, aquí se ve un complejo 2, el complejo 3 y el 4, ¿no? Ahora, esto es lo correcto, ver en la parte muy específica del 2 es porque hay un intermediario que es el succinato, que es el único capaz de sintetizar FADH en el ciclo de Krebs. Y bueno, este espacio que se queda acá afuera está protonado, está lleno de protones y esos protones tienen que regresar, ¿ok? Tienen que regresar a la matriz mitocondrial. ¿Cómo regresan? Por el famoso complejo ATP sintasa. Aquí están los protones, que este es el espacio intermembrana, este es en medio la parte intermedia de la membrana interna mitocondrial, esta es la matriz, esto es membrana, acuérdense. Y bueno, ¿qué sucede esto? Esto sucede por una fuerza de gradientes, ¿ya? Que hace la ATP sintasa. La ATP sintasa como el último complejo de toda esta cadena, utiliza la fuerza protón motriz, que tiene que ver con motricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un gradiente electroquímico que se encuentra aquí en el espacio intermembrana y que favorece el transporte de electrones. Este complejo, porque es una proteína, al final de cuentas esto también es una proteína que está atravesando la membrana, esta fosforilación tiene a esta proteína que tiene una porción 0 y una porción 1, ¿ok? ¿Por qué? Esas son sus subestructuras. Ya veíamos en el video que el hecho de que existan muchos protones lo hace una turbina o una máquina como las de agua, si quieren verlo de esa forma, de estas turbinas de agua que se mueven y los movimientos giratorios son diferentes en cada una de sus subunidades. La subunidad 0, la que está aquí en la membrana interna, tiene la característica de ser hidrófoba, de ser insoluble con el agua. La porción 0 funciona como un canal, ¿ya? Y este es el canal de los famosos protones. Por eso decía, algo que se desconoce en la naturaleza y que la gente aún está estudiando para dilucidar por completo o descubrir por completo este mecanismo. Este mecanismo lo conocemos a grandes rasgos, pero algo que decía el video es que no sabemos bien cómo funciona lo de pero bueno, vamos a la parte general. Toda la porción 0, la que está atravesando la membrana interna, toda la porción 0 tiene la característica de ser insoluble en agua, funciona como un canal transmembrana para todos esos protones, ¿ok? Y funciona como un canal, como se ve aquí, para el flujo, porque promueve este famoso movimiento giratorio, ¿ya? Se conoce que entran alrededor, y también lo decía el video, 3 protones desde el espacio intermembrana y estos impulsan que se mueva giratoriamente o rotatoriamente la parte F0, ¿no? O el canal. Este giro, o sea, el primer giro que da el F0, este que se ve aquí,
¿Qué promueve que gire? Gira porque hay protones intentando entrar a la matriz, ¿ok? Esto es matriz. Este es el espacio intermembrana. Esto es la famosa membrana interna de la mitocondria. Mitocondrial, ¿ok? Y bueno, esta es la porción F0, esta es la porción F1. Ahora, ¿qué hace que gire? Porque aquí se ve el flujo de protones. ¿Qué hace que gire? Precisamente una fuerza protomotriz. Ahora, ¿cómo esta fuerza puede impulsarse? Se considera que es la famosa teoría quimiosmótica. Esta teoría quimiosmótica dice que este impulso que se da por la entrada de los protones y hace un movimiento rotatorio o giratorio, este movimiento rotatorio es aprovechado por la porción del F1. ¿Cómo lo aprovecha? Pues empieza a sintetizar el ATP, ¿ok? ¿Qué sucede? Esto que está saliendo de aquí de amarillito son los protones y algunos que salen son tanto fosfatos inorgánicos como ADPs que están entrando, que entran aquí a esta porción que en el video decía que era un hexámero, que es otra subunidad bastante grande, y lo que hace en síntesis esta ATP sintasa que es tan importante para nuestras membranas es liberar ATP como la gran moneda energética de nuestras células, ¿ok? Esto sucede gracias al impulso que dan los protones en el primer giro y que el primer giro encadena, mueve o hace que la parte F1, ese hexámero que decía el video, pueda sintetizar una molécula de ATP, ¿ok? Una molécula de ATP. Ahora, todo esto sucede porque necesitamos intercambiar, ¿no? Necesitamos que todos los NADHs y FADH2 nos den ATP. ¿Cuánto les había yo dicho que vale un NADH? En promedio. ¿Por cuánto lo podemos intercambiar ahí? ¿Por 2? 2.5 ATPs. Van a encontrar alguna bibliografía que diga que se redondea a 3. Válido. Y el FADH, ¿cuántos ATPs vale? ¿2? Sí, hay gente, bibliografía que dice 1.5 y algunos autores lo redondean a 2. ¿Ok? Es correcto que manejen estas dos cifras para que ahorita les explique cómo funciona. ¿Ok? Toda esta cadena de transporte de electrones, todo esto que hicimos gracias a la degradación, que es catabolismo. El catabolismo siempre intenta generar energía. Si no tuviéramos energía, pues nuestra célula muere, como decía el video. Y si bien el ciclo de Krebs sucede en la matriz mitocondrial y de ahí tenemos NADH,
hay otros lugares de donde nosotros obtenemos NADH. Ya decía Vicente que uno de los ciclos en los cuales nosotros podemos obtener NADH es la glucólisis. Pero ¿cómo hacemos para que esta molécula de NADH entre a la mitocondria? Algo que nos decía un poco Vicente es que es una de las cosas que sucede en la glucólisis. Vamos a recordar un poquito la glucólisis para que nos pongamos en contexto. Recuerden, voy a ponerlo con negro, que si tenemos una molécula de glucosa, esta molécula de glucosa, por la glucólisis, es capaz de darnos piruvato. ¿Cuántos piruvatos en particular? Dos. Dos, muy bien. Ese piruvato, y estoy siguiendo un ciclo aerobio de catabolismo, este piruvato es capaz de formar, si aquí son dos, también es capaz de formar 2-acetilcoenzima A. ¿Cierto? La CO2, ¿no? En respiración. Este es el famoso ciclo de Krebs. Esto es una enzima muy importante que de piruvato podemos pasar a acetilcoenzima A, porque acetilcoenzima A es el único capaz de entrar al famoso ciclo de Krebs. Aquí está el complejo piruvato deshidrogenasa. Y esto ya lo conocen, es el ciclo de Krebs. Esto le podemos llamar glucólisis, porque eso es. Ahora, ¿cuáles son los productos totales de una glucólisis, aparte de los dos piruvatos que ya dibujé previamente ahí? Vamos a ponerlo con este azul. ¿Cuáles son los productos? Dos ATPs, dos NADH, dos hidrógenos, dos H2O y dos piruvatos. Vamos a dejar en dos NA. Vamos a hablar de productos energéticos. Hay que hacer la distinción. Productos energéticos. ¿Ok? Tengo estos dos ATPs y estos dos NADHs. ¿Ok? Si ustedes recordarán, la glucólisis, ¿en dónde sucede? Perdón. Ay, no, ya lo perdí. Sí. La glucólisis, ¿dónde sucede? ¿Dónde sucede la glucólisis? ¿Dónde sucede la glucólisis?
¿Dónde sucede la glucólisis, muchachos? En el citoplasma, en la Muy mitocondria. bien, en el citoplasma. ¿Dónde sucede el ciclo de Krebs y los acetilcoenzima A? En la mitocondria. Ahora, esos dos piruvatos cuando cambian a acetilcoenzima A por el complejo piruvato deshidrogenasa, el complejo piruvato deshidrogenasa hay que recordar que tiene dos deshidrogenasas y una transatilasa. En total tiene 3 enzimas. ¿Y qué produce? Pues si tengo 2 piruvatos, produce 2 NADHs. Y la acetilcoenzima A, vamos a hacerlo con otro color, una acetilcoenzima A que produce 3 NADHs, un FADH2 y un GTP como productos energéticos. Esto quiere decir que 2 acetilcoenzima A producen 2 GTPs, producen 2 FADHs, 2, y producen 6 NADHs. ¿Ok? Esto es el producto de una glucosa. ¿Por qué son 6? Porque recuerden que son 2 acetilcoenzima A, porque obtuvimos 2 piruvatos. Esta es una reacción en cadena. ¿Ok? Y esto está sucediendo en mitocondria. Para poder transformar, y aquí nos vamos a meter un poquito más, para poder transformar este y este, ¿qué necesitamos? ¿Cómo podemos cambiarlo por fichas energéticas? ¿Cómo podemos cambiarlo por fichas energéticas? Por el transporte de electrones. Por la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Ahora, con estos pues no hay tanto problema porque pues ya están ahí en la mitocondria. ¿Qué pasa? Que nosotros, ese NADH que vino del citoplasma de cualquiera de nuestras células, depende de unas lanzaderas. Las lanzaderas son mecanismos, ¿ya? Son mecanismos para introducir o que permiten la entrada de estos NADHs a la mitocondria. La única forma de intercambiar esos productos reducidos como el NADH, la única forma de cambiarlos es llevándola a la cadena de transporte de electrones, pero para llegar ahí tengo que entrar a mitocondria. Entonces, esto depende totalmente de lanzaderas, que son las que vamos a platicar ahorita. De las lanzaderas depende el producto de la respiración celular, que son los ATP. Si utilizo a una lanzadera que se llama malato aspartato o a otra que se llama glicerol fosfato. El
¿Cómo entra este NADH a la famosa mitocondria? Tiene que ver con el tipo de órgano en el cual está haciendo glucólisis. De esto depende el rendimiento de ATPs. ¿Por qué? Siempre que entramos, recuérdense que siempre que hacemos como este tráfico entre nuestras membranas, tiene un costo energético y algunas de ellas no son costosas y algunas sí son costosas energéticamente. Ahora, esto es lo que veíamos, esto es en el caso muy particular que utilizaríamos un NADH como 3 ATPs y esto es una lanzadera, que es la lanzadera de malato aspartato. Es un ejemplo de malato aspartato, porque es la menos costosa de todas. Ahora, este es el balance, ya lo habíamos visto, ya se los había pasado. Y las lanzaderas. ¿Cómo entra este NADH a la mitocondria? La membrana interna mitocondrial es impermeable, ¿ok? Y para que los electrones puedan atravesarla, poder entrar para transformarse en energía. Y esto lo pueden hacer por dos mecanismos, por una lanzadera de glicerol 3-fosfato y una lanzadera de malato aspartato. Ahora, la primera lanzadera, y porque hay dos, depende de las células y de nuestros órganos. Esta primera lanzadera de glicerol 3-fosfato transfiere los electrones del NADH citosólico, ¿okay?, a la parte del espacio mitocondrial, ¿no? A una molécula que está ya en la matriz mitocondrial, que es el FADH. Ahorita les explico a detalle esto. ¿Por qué este es diferente de acuerdo a nuestras células? Esta lanzadera se encuentra en músculo esquelético, principalmente, y en el cerebro. Esta lanzadera se encuentra en esas dos partes de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Este es citosol, esto es la membrana externa de la mitocondria, este es el espacio intermembrana de la mitocondria, esta es la membrana interna de la mitocondria y la famosa matriz mitocondrial, ¿no? Aquí hay involucrados pues bastantes espacios dentro de la célula que tienen que ver con los órganos. Ahora, esta lanzadera se llama la lanzadera de glicerol 3-fosfato porque aprovecha un intermediario de la glucólisis. ¿De quién se aprovecha? Bueno, se aprovecha de la dihidroxiacetona fosfato. Aquí tengo el NADH, ¿ya? Esto vamos a ubicarlo como una reacción enzimática, siempre son enzimas. Aquí hay una deshidrogenasa citosólica y aquí hay otra deshidrogenasa mitocondrial. Vamos a entender que aquí tengo a un sustrato, tengo a otro sustrato, a una enzima y a un producto. Si lo vemos de esa forma. Esta dihidroxiacetona fosfato, por medio de esta famosa glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que está aquí, esta, lo que hace es reoxidar, ¿ok? Reoxida. La primera oxidación, acuérdense que cuando algo se oxida, pierde. Y bueno, ¿qué ven de diferencia aquí? Que aquí se queda un Na oxidado, que ya no está reducido como lo encontramos normalmente, pero se oxida y cede y se convierte en una molécula de glicerol 3-fosfato. Este famoso glicerol 3-fosfato es
transportado. Este puede pasar, es un glicerol 3-fosfato, o sea, se parece un poco a esta bicapa que tiene ahí las membranas. Y esta molécula se transporta al espacio intermembrana, ojo, estoy hablando del famoso espacio intermembrana. Ya que tengo este glicerol 3-fosfato, gracias a que se oxidó por una enzima deshidrogenasa, este glicerol 3-fosfato entra, al espacio intermembrana y se vuelve a oxidar por la otra deshidrogenasa que se encuentra ahí mitocondrialmente. ¿Qué sucede? Que esta deshidrogenasa utiliza a un cofactor. Este es el cofactor. El cofactor es FADH2. Como utiliza este cofactor, y aquí la tenemos oxidada, y aquí en el estado reducido, este FADH va a ceder los electrones a la cadena de transporte. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Se acuerdan? ¿Por dónde entra el FADH a la cadena de transporte? Por el complejo 1. El FADH, este. Perdón. No te preocupes. FADH. ¿Por dónde entra? Complejo 2. Complejo 2. Muy bien. ¿Por qué este no es NADH otra vez? Porque estamos hablando de estos órganos, de músculo esquelético y cerebro. Entonces, el músculo esquelético y el cerebro utilizan a esta lanzadera, a la lanzadera de glicerol fosfato. Oxida al NADH que se encuentra citosólicamente. Recuerden que el músculo esquelético y el cerebro hacen glucólisis y producen NADH, pero para que lo intercambiemos por energía, obligatoriamente tiene que pasar a mitocondria. Entonces, recuerden que el FADH, el receptor de los electrones, eso no lo olviden, el receptor de los electrones de FADH, una cosa es que entre por complejo 2, pero el que recibe sus electrones es la famosa coenzima Q o la ubiquinona. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro y tiene que ver mucho con el complejo de transporte. Bueno, pero hablen, ¿no es cierto? No. Tengo que... Gerson, tu micro. Bueno, entonces, como el músculo y el cerebro meten a su NADH a la mitocondria en forma de FADH, quiere decir que este NADH ya no va a valer lo mismo. ¿Cuánto va a valer? En ATPs. Va a valer 1.5 ATPs, o la gente a veces lo redondea a 2. Repito, el NADH que tiene que ser convertido en energía en el músculo esquelético y en el cerebro utiliza el glicerol 3-fosfato como lanzadera. Y cómo la utiliza es un proceso que no es rendidor, que es de alguna forma costoso, ¿ok? Y como es costoso, realmente no obtengo tanta energía. Cuando pudo haber valido 2.5, vale 1.5. O visto de otra forma, cuando ese NADH pudo dar 3 ATPs, nos dio 2 ATPs. ¿Ok? Y esto es porque el NADH entró a mitocondria por
la ubiquinona, el complejo 2, y protonó gracias al complejo 3. ¿Ok? El complejo 3 es el único capaz de expulsar a los protones que vengan de el FADH. ¿Ok? Y esta es la primera lanzadera. La segunda lanzadera, ¿hasta aquí alguna duda? Maestra, ¿sabe que puede explicar lo del complejo 3? Que era el único que puede... ¿Qué? El complejo 3, voy a borrar un poquito acá. Miren, si bien FADH, vamos a verlo con... Bueno, acá. Muy bien, este FADH siempre en la vida va a entrar por un complejo 2. La famosa ubiquinona. La ubiquinona es la receptora de sus electrones. ¿Ya? ¿Quién logra después protonar? O sea, sacar los protones al espacio. Acuérdense, el 2 no puede, ¿ok? El 2 no puede, porque él no atraviesa por completo la membrana. Ahora, pero, ¿quién es el receptor de sus electrones? Vamos a escribirlo. Voy a ponerlo así, electrones. Dos es la famosa ubiquinona o la coenzima Q. Esta de aquí. Esta, mira. La famosa coenzima Q. Esta es la receptora. Pero, ¿quién logra? Acuérdense, esta es una oxidación. Entonces, estos hidrógenos que después, que pasaron por acá, lo que está pasando por aquí son electrones, pero entonces los protones no se pueden quedar aquí, tienen que salir al espacio intermembrana. Entonces, la única forma de que esos protones salgan, si bien vinieron de un complejo 2, salen por el complejo 3. ¿Ya? Sale por un complejo 3. El receptor de los electrones es la ubiquinona, pero el que logra sacar a los protones al espacio intermembrana es el complejo 3. ¿Sí? Más o menos. Sí, maestra. Gracias. Ahora, soy por aquí. Esta es la lanzadera de glicerol 3-fosfato. A ver, ¿en qué órganos está? Músculo. Músculo y cerebro. En el músculo y en el cerebro. Muy bien. Y luego viene la otra lanzadera. Esta lanzadera que se llama... Ay, no avanzó. Malato aspartato, o aspartato malato, quieran llamar. Esta lanzadera principalmente está en otros dos órganos, que es en las mitocondrias del hígado y en el corazón.
acuérdense, el hígado también hace glucólisis y va a dar como producto NADH. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia aquí es que esta lanzadera se aprovecha, utiliza a los aminoácidos que a la vez son parte del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son? El aspartato. El aspartato, recuerden que muchos de los intermediarios que tienen nuestro ciclo de Krebs están en el metabolismo de aminoácidos, ¿ok? Siempre están en el metabolismo de aminoácidos. Cuando veíamos la parte anfibólica del ciclo de Krebs, se podía ver cómo había muchísimos intermediarios, parte del metabolismo de aminoácidos, tanto de aminoácidos como el glutamato, como la leucina, la isoleucina, pero en particular el oxalacetato, lo voy a escribir por acá, lo ven aquí, el oxalacetato, pues bueno, es parte de el metabolismo de los aminoácidos. ¿De quién en particular? De el aspartato. Entonces les cuento un poco. Vamos a empezar por acá. Recuerden que estamos en el espacio intermembrana. Aquí hay que ubicarnos muy bien de qué parte de las células y de los órganos estamos hablando. Este es espacio intermembrana y este es matriz mitocondrial. Por tanto, lo que está aquí en medio es la membrana interna o externa. Si esto es matriz y esto es espacio intermembrana, ¿quiénes son estos de aquí en medio? La interna. La interna, la membrana interna. Ok, muy bien. ¿Cómo sucede esta lanzadera de malato aspartato? Bueno, el NADH, que este es el que andamos intentando que entre, porque ese es el propósito, que esto entre para que podamos generar energía en forma de ATP. Entonces, lo que estamos intentando es que este NADH ingrese a la mitocondria y sea capaz de hacer energía. Entonces, este NADH utiliza al oxalacetato. Voy a empezar por aquí. Utiliza el oxalacetato. ¿De dónde vino ese oxalacetato? Vino de una transaminación. Esto vino de una transaminación por una enzima transferasa, que es la que están viendo aquí, y vino el aspartato. ¿No? Recuerden que el aspartato está íntimamente relacionado al oxalacetato. Entonces, ese oxalacetato proviene de una transaminación que el aspartato se convirtió en oxalacetato. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que este transporte de el oxalacetato lo que hace es una deshidrogenación. Esta deshidrogenación es una oxidación, ¿ok? Esto es una oxidación. Entonces, yo pierdo esto para que me quede una molécula de malato. Una molécula de malato, ¿ya? Entonces, este malato entra a la mitocondria por un transportador que se llama transportador malato alfa-cetoglutarato. Probablemente se acuerdan un poquito de esto, espero. Esto estaba un poco ligado a la gluconeogénesis, que el alfa-cetoglutarato puede salir en forma de aspartato o en forma de malato al citoplasma. Pero bueno, estamos hablando de esta lanzadera, estoy intentando meter el NADH del hígado y el corazón adentro de las mitocondrias que tienen esos órganos. Entonces,
Este es un cotransporte, porque así se llama, un cotransportador de malato alfa-cetoglutarato. Este atraviesa, esta es una cuestión proteica, esto es una proteína, está atravesando por completo esa membrana. Y el malato, una vez que está dentro de la mitocondria, vamos a ponerle otro color. El malato, una vez dentro de la mitocondria, pues bueno, sigue el famoso ciclo, ¿ya? Y el famoso ciclo que ya lo conocen, el famoso ciclo es que esta deshidrogenasa lo que hace es oxidar ¿ok? Se oxida dentro de la mitocondria y utiliza al NADH como un cofactor. Entonces, este NADH que estaba en el citoplasma otra vez llegó a mitocondria y llegó en su forma reducida. Llegó en su forma reducida. Entonces, para que logre sintetizar ATP, ¿en qué complejo va a entrar? ¿Por qué complejo puede entrar para formar ATP? En el complejo 1. Por el complejo 1. Si entra por complejo 1, ¿cuánto creen que vale? Va a ser igual a ¿cuánto? 2.53. Exacto. Muy bien, es correcto. A 2.5 ATPs o 3 ATPs. Como ven, es un poquito complejo esta lanzadera, pero es la más rendidora, ¿ya? Es la que logra generar o sintetizar la misma cantidad de ATP si que estuviéramos en mitocondria. ¿Qué sucede después? Este oxalacetato sufre otra transaminación. Sufre otra transaminación por otra enzima transferasa. Si ven, esta enzima transferasa está aquí y está acá. Utiliza a los intermediarios. Este aspartato es capaz de volver a salir al espacio intermembrana. ¿Cómo sale? Porque este sí es un ciclo. Vamos a usar el azul. ¿Cómo sale otra vez? Bueno, pues sale por un transportador. Este es el transportador. Que es glutamato aspartato. Este es un cotransportador. También es una proteína que está atravesando por completo la membrana, como el de malato alfa-cetoglutarato. Están atravesando las membranas y hace que pueda salir al espacio intermembrana. Y todo esto se repite una y otra vez, solo para que este NADH pueda entrar a la cadena de transporte de electrones y sintetizar ATP. Esto pasa principalmente en hígado y en corazón, ¿ya? Entonces, en este tipo de lanzaderas, como entran a nivel de complejo 1, pues el NADH tiene un valor similar, ¿ya? Por eso es que el rendimiento total depende de la lanzadera, depende obviamente del órgano donde se esté realizando esta glucólisis y este ciclo de Krebs. Todo depende de dónde, ¿ok? Por eso el rendimiento, de pronto hablar de rendimiento, de cuánto vamos a tener, pues bueno, depende de qué órgano estemos utilizando para generar energía, ¿ok? Por eso se ve así. Si utilizamos a la malato aspartato, quiere decir que estamos trabajando en hígado y corazón. Si estamos utilizando una lanzadera
de glicerol fosfato, quiere decir que estamos en músculo esquelético y Cerebro. no escuché, Mari. En músculo y en cerebro. En músculo y en cerebro. Muy bien. Este es el músculo esquelético y el cerebro, y esta se utiliza en hígado y corazón. ¿Ok? Por eso son diferentes rendimientos de energía, depende de dónde estemos viendo el metabolismo. ¿Ok? ¿Dudas? Por mi parte, no, maestra. Bueno, solo voy a hablar un poquito más de los inhibidores. Todo esto es porque estamos explicando la cadena de transporte de electrones. Entonces, la cadena de transporte de electrones, recuerden que trabaja acoplada, que generalmente es un transporte que está desencadenado uno tras otro, ¿ok? Y todo este gradiente de protones impulsa la fuerza del último complejo. Ahora, hay en moléculas, hay elementos, hay sustancias que actúan como inhibidores. Estos inhibidores quiere decir que están sobre cualquiera de los complejos. Un ejemplo es la rotenona, que es un veneno para peces, y lo que hace es saturar el complejo 1 o acumular el NADH, y por tanto, pues bueno, bloquea el siguiente complejo y por tanto se alenta. Eso es algo que pasa mucho con los inhibidores. Y las antimicinas, que es un tipo de antibiótico, bloquean el paso de electrones del complejo de los citocromos, del citocromo B y del citocromo C, que están en el complejo 3. ¿Ok? Y el cianuro y el monóxido de carbono, estos que se utilizan ya sea en envenenamiento, en muertes, pues bueno, se combinan con el citocromo oxidasa, que es el último, que es el 4, y bloquean la transferencia de electrones al oxígeno. Recuerden que el oxígeno es el último aceptor de electrones, por eso logra reducirse y formar agua. Esto es un ejemplo de los inhibidores. Hay inhibidores de la síntesis. No quiero pasar. Hay inhibidores de la síntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, la síntesis de ATP y el transporte siempre están acoplados, ¿no? Están acoplados, funcionan juntos, trabajan juntos como una fábrica en un correcto proceso de producción. Y si el complejo ATP sintasa se inhibe o no dispone de un suministro adecuado de ADP, pues la síntesis se va a inhibir. No vamos a consumir oxígeno. Los componentes de la cadena se acumularán en sus estados reducidos. Acuérdense que el propósito es la fosforilación oxidativa, entonces la reducción no es buena para la cadena de transporte de electrones y por tanto se va a alentar el ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo de Krebs. Recuerden que todos estos son ciclos que se encuentran conectados entre sí. Ahora, la síntesis de ATP se va a detener, obviamente, porque no va a haber ADP. Y los agentes, estos son otro tipo de agentes químicos, como la dicicloxilcarbodimida, para los cuates DCCD, y la oligomicina bloquean el protónico de la ATP sintasa. Eso quiere decir que bloquean el canal, y si bloquean el canal por donde pasan los protones, pues no existe la síntesis de ATP. Y agentes desacopladores, recuerden, todo este mecanismo está enlazado, está conectado entre sí, y los mecanismos o agentes desacopladores son sustancias como
el dinitrofenol, que son ionóforos, que permiten que los protones provenientes del citosol reingresen a la matriz sin pasar por el poro del complejo del ATP sintasa y desacoplan la síntesis de ATP. ¿Okay? Si nos saltamos alguno de estos complejos, pues se altera y no hace absolutamente nada, ¿no? Su propósito siempre va a ser sintetizar. Si nosotros metemos relajo a la hora de trabajar a través de las membranas, pues bueno, estos desacopladores van a incrementar el uso de oxígeno, el transporte de electrones, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la producción de CO2. La producción de ATP va a disminuir porque el gradiente protónico a través de la membrana se va a disipar porque alteramos el ritmo natural de este proceso. Y bueno, la energía generada por el aumento del ritmo de la respiración, del transporte de electrones y el consumo de oxígeno se pierde como calor. O sea, si estamos utilizando esto de la manera inadecuada, no vamos a generar energía, por el contrario, lo vamos a perder. Y lo perdemos en forma de calor. ¿Ok? Estos son los agentes desacopladores del famoso complejo de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Dudas? Sucede todo en un organismo tan microscópico. Pues bueno, ahora